Shalom, soy Rabino Ben David y hoy, en Yirtzeh Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de entender algunos aspectos de la sección de esta semana, que es Korach, que es Parashat Korach, sección de Korach, que habla acerca de la rebelión de Korach. Es en el libro de Bamidbar, que es Números, Tezain 16, Aleph 1, y dice: ויקח קורח בן יצחר, בן קחת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לבני משה. Y Korach, el hijo de Itzhar, de Kehat, bisnieto de Levi, inició una rebelión junto con Datán y Abiram, o sea, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, descendientes de Rubén, y tuvieron una confrontación con Moshe. Y dice: ויקומו לפני משה ואנשים לבני ישראל 50 ו200 נשיאי הדת, קריאי מועד, אנשי שם. Dice aquí, tuvieron una confrontación con Moshe, con 250 israelitas, que eran hombres de renombre, de rango, eran príncipes en la comunidad, representantes en la asamblea y afamados. Y dice: Vaikajalú, y se juntaron contra él, o se manifestaron, diríamos hoy, hicieron una manifestación, Vaikajalú, una cajal, al Moshe ve al Aharón, contra Moshe y Aarón, Vayombro aleichem, y les dijeron a ellos: Rab lechem, es mucho para ustedes, se han extralimitado verdaderamente. Rab lechem, kikol eida kulam kedoishim. Dice: ¿por qué? Porque todas las personas de la comunidad son santas. Ubetoham Hashem, y en medio de ellos está Dios. Umadua titnaseu al kahal Hashem, y por qué entonces se ponen por encima de la congregación de Dios. Ok, muy bien. Aquí tenemos una situación en donde se cuestiona la autoridad no solamente de Moshe, pero de haber escogido a Aarón, su hermano, como sacerdote, ¿verdad? Como Cohen. Y Korach, que era levita, y algunos de los levitas, pues querían ese puesto. Entonces dijeron: oye, ¿por qué escoges a tu hermano? ¿Verdad? ¿Acaso no todos somos santos? ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la congregación? ¿Verdad? Lo cuestionaron. Y aparentemente podemos decir que tenían un punto, pero en realidad no. En realidad, este es un caso típico de lo que se llama en la psicología moderna, en lo que se llama proyección. Es decir, no fue Moshe y Aarón los que se pusieron por encima de la congregación, o que se querían autonombrar ellos, sino fueron Korach y sus aliados los que se querían autonombrar, porque a Moshe lo puso Hashem, lo puso Dios, y a Aarón también, ¿verdad? Lo que sucedió fue que los primogénitos fallaron en su rol como sacerdotes, y entonces se puso a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era humilde. Incluso Aarón estaba dispuesto a darle la kejuná, el sacerdocio, estaba, pues, se lo iba a dar a Korach. Digo, bueno, si tanto lo quieres, agárralo. Pero Moshe le dijo: no, a ti te escogió Hashem por eso mismo, porque no tienes tantas ambiciones, y eres bueno con el pueblo, y haces la paz con el pueblo, etcétera. No eres arrogante, la humildad ante todo, era una característica no solamente de Moshe, pero también de Aarón, y la humildad es algo esencial para el servicio de Dios, desde antes y hasta la fecha, porque Dios no tiene tiempo ni espacio
para la arrogancia o para las personas arrogantes. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que Moshe le dice a Korah, bueno, vamos a hacer algo para que todo el mundo se dé cuenta de parte de quién está el eterno nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a agarrar incienso, vamos a ofrecerlo a Dios, y el que Dios escoja, bueno, ese es el que va a escoger, para ser sacerdote y para dar el servicio de él. Ahora, verdaderamente, en aquel entonces, había diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? Y aquí escogieron el incienso y vamos a ver por qué. Bueno, Moshe fue el que propuso esa situación, ¿verdad? Y entonces hay ofrendas que se hacían anteriormente, animales, ¿verdad? También había ofrendas de no solamente animales, pero también de harina y de tipo vegetal, ¿verdad? Y en este caso, el incienso era una ofrenda de tipo mineral. ¿Y por qué ofrecía el Ketoret? Porque normalmente decimos que el Ketoret hacía capará, el Ketoret hacía una expiación o era para perdonar los conflictos dentro de una familia o dentro de la comunidad. Justamente como una rebelión, por ejemplo. Por eso hoy día, claro que no tenemos ningún tipo de sacrificios ni ofrendas, porque el Ketoret es más que nada una ofrenda en vez de un sacrificio, porque no están aniquilando verdaderamente a un animal o incluso una planta. Pero hoy día, claro que no, porque no tenemos templo. Incluso hay una postura en donde se dice que todo lo que era de los sacrificios era temporal nada más para que el pueblo de Israel no ofreciera a dioses paganos, sino que si esa es la costumbre para de todo el mundo, ¿verdad? Era algo que la gente tenía necesidad de hacer, querían darle a Dios algo, tenían esa necesidad, pues entonces que lo hicieran al verdadero Dios, ¿verdad? También otra de las cosas es que tanto los animales como las plantas y todo lo que ofrecían habían sido en un momento dado ídolos. Entonces los sacrificaban ¿para qué? Para combatir la idolatría. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el Ketoret es una expiación? El Ketoret significa la ofrenda de esta de mineral, ¿verdad? Estos, ¿cómo traduciríamos aquí? Verdaderamente, como diferentes tipos de materiales, ¿verdad? De especies, más bien de especies, ¿verdad? Había 11 tipos de especies, 10 dulces y 10 amargas, lavanda, etcétera, diferentes tipos de especies. Bueno, entonces, hoy día, ¿qué hacemos? No tenemos sacrificios, pero tenemos sacrificios de nuestros labios. Y cuando estudiamos las leyes de los sacrificios, es como si hiciéramos el sacrificio. Y hay momentos en que ciertas comunidades se lee una sección del Talmud donde habla acerca de qué exactamente eran las ofrendas, cuáles eran las ofrendas del Ketoret, del incienso, y cuáles eran las medidas y todo. Como les dije, había 10 especies dulces y una amarga, verdaderamente. Pero las dulces incluían la amarga y hacían que fuera un poco punzante, un olor agradable. Incluso en la comida, cuando se le pone algo un poquito amargo, algo dulce, lo hace que resalte un poco el sabor y es algo fantástico. Incluso en los perfumes también se le pone algo amargo. En este caso, verdaderamente decimos que una de las especies incluso hasta olía mal y que no olía muy bien. Y vamos a ver por qué es todo esto.
Ahora, en el mundo tenemos 4 tipos de mundos en la creación de Dios, que están representadas en las 4 letras del nombre de Dios. Bueno, uno es el mundo humano, otro es el mundo animal, otro es el mundo vegetal y otro es el mineral. Entonces tenemos 4 tipos de realidades, ¿verdad? De mundos. El ser humano es el único que tiene el ruach, realmente la neshama, mejor dicho, el alma, el soplo divino. Los animales tienen un tipo de alma, pero fueron creados. También incluso hasta las plantas y los animales tienen cierta energía viviente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo es una unidad. Dios creó el mundo y después hizo combinaciones, ¿verdad? Combinaba una cosa con otra para crear otra, etc. Entonces, el mundo humano necesita para sobrevivir al mundo animal. El mundo animal necesita al mundo vegetal. Pero el animal no necesita al ser humano para sobrevivir. Pero el mundo animal necesita las plantas para sobrevivir también, y el mundo animal. Las plantas no necesitan el mundo animal, pero necesitan el mundo mineral para recibir todas las vitaminas, minerales y todo lo que sea. Y el mundo mineral no necesita ninguno, ¿verdad? Entonces, del mundo mineral surge el mundo, o se sostiene, el mundo vegetal, y del vegetal el animal, y de todos ellos el hombre, que el hombre está hecho de la tierra, por una parte. Por otra parte, es una parte directamente del alma divina de Dios, donde Dios sopló directamente de dentro de él el alma divina. Entonces, esa unión tan opuesta del cuerpo y el alma, eso es lo que hace un ser humano, ¿verdad? Y por eso tenemos ese conflicto en nuestras vidas, en donde el alma animal estira para abajo y el alma humana estira para arriba, que son como 2 ciudades dentro de un cuerpo, ¿verdad? 2 reyes dentro de una ciudad. Pero hablando de estos mundos y del Ketonet, podemos decir que el mundo es una integración de todos estos elementos. Entonces el mineral integra a todos los demás. Y por eso se dice que el mundo mineral trae paz. Una ofrenda mineral trae unión, ¿verdad? Es la que por consecuencia, de una forma mística, por la forma y la naturaleza de su función y de su creación, es la que unifica a todo el resto de la creación. Entonces, cuando ofrecemos, bueno, hoy no ofrecemos eso, solamente en tipo de oración, ¿verdad? No hacemos ningún tipo, desde la destrucción del templo en los años 70 y antes, no hacemos ningún tipo de sacrificios, ni haremos hasta que se construya el templo, y que y solamente tiene que ser en el templo los sacrificios, cualquier tipo, y por los sacerdotes, etcétera, llenando una serie de requisitos, y los sacerdotes tienen que estar purificados, en fin, se necesitan muchas cosas, la vaca la sana para que se purifiquen, en fin, pero resulta de que el sacrificio animal es no, tiene una consecuencia de desunión en cierta forma. ¿Por qué? Porque estás quitándole el alma a un cuerpo, en cierta forma el alma que tiene el alma animal. Porque toda la creación, a excepción del hombre, fue creada por el verbo de Dios. Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase la tierra, háganse los vegetales, háganse los animales, y pum, se crearon. Pero el hombre no, el hombre tomó del barro, por decirlo así, de una forma figurativa, del barro, y creó al hombre. Los que hablan de la evolución, de que el hombre viene
del chango pues están totalmente erróneos y como dicen, venimos directamente de Dios y nos comportamos como hijos de Dios. Si algunos creen que venimos del chango, a veces se comportan como changos. Pero incluso hablando de evolución en realidad, ni siquiera venimos del animal, venimos desde antes, venimos desde el mineral. Y el hombre integra, hablar de evolución, imagínense. El Dios creó de la tierra, del barro, ¿verdad? Creó el cuerpo del hombre. Entonces es una evolución mucho más profunda, pero en realidad la parte integral que tenemos es el alma divina de Dios, que entra a este cuerpo, que este cuerpo sí es materia hecha tiene de todo, mineral, vegetal un poco, ¿verdad? Tenemos los nutrientes, animal tenemos de toda la creación, el ser humano es una integración. Y entonces el Ketoret, que es el sostén de todo, el mineral, no necesita nadie más, sino lo mineral sostiene al vegetal y el vegetal al animal y etcétera. Entonces, es cuando se ofrece, es una forma de increpar, de resaltar, de activar el aspecto de unificación para traer paz. Por eso, la ofrenda de unificación de Moshe era consistente porque él traía unificación, pero la de Korah no. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pasó que Dios los castigó y hizo que la tierra se los tragara completamente, como vemos en la historia de Korah. Aquí dice, Korah también, dice, Kol ha'eida kulam kedushim, que toda la congregación son santos, y ubetoham Hashem. En primer lugar, no toda la congregación eran santos. Esa es una cosa que quizás querían escuchar. A nadie le molesta que le digan que es santo. Todos somos santos, no se preocupe, menos Moisés. Ellos no, ellos están por encima de los demás. Cuando realmente Korah fue el que se puso por encima de los demás. Entonces, Dios verdaderamente está en todo el mundo. En toda la creación está Dios. Dios no está ni fuera de la creación, ni de cierta forma está fuera y dentro, porque Él es todo, es realmente lo único que existe. Todo tiene la fuerza del Eterno. Entonces de aquí aprendemos que incluso hasta una piedra tiene esa fuerza de Dios. Y la fuerza del Eterno es una fuerza unificadora y no divisoria. Entonces, uno de los requisitos para recibir las bendiciones de Dios y para servir a Dios es el estar en una unión. No que seamos iguales unos a otros, pero una unión de metas, ¿verdad? Y cómo, bueno, pues respetando a la autoridad, y la autoridad es la autoridad de Dios a través de Moshe Rabbeinu. Entonces, les deseo yo que esta semana y estos días, que si hay cualquier tipo de división en sus vidas, en su familia, en Hazbe Shalom, Dios no quiera, o en el trabajo, les recomiendo que oren en la sección de Ketoret, del Sidur, del libro de Nación Judío. Ahí viene el Ketoret, y esa oración, que explicaremos más en detalle, es la que unifica. Y del Ketoret aprendemos que hay 11 elementos y uno es amargo. ¿Por qué? Porque el amargo se absorbe con los dulces. Y en la congregación hay gente también que es problemática y que pues no es unas personas que no son bondadosas, personas que traen división. Entonces, en vez de tratar de correrlos, tratamos de influenciarlos. ¿Para qué? Para que al unirse a la comunidad dulce, a la comunidad que hace el bien, para que eso los influya a cambiar y no ser divisivos y no ser de rebelión. Verdaderamente estudiamos la cuestión de el hijo rebelde,
En la Torah, aquí en la Torah se menciona que cuando hay un hijo rebelde hay que llevarlo frente a los jueces, en fin, y hay un castigo tremendo que al menos a mí me asustaba mucho, que nunca sucedió, ¿verdad? Nunca mataron a nadie, pero de todas formas era que había muchas condiciones que llenar, pero tenían que avisarle que era rebelde y tenían que pescarlo infraganti, y yo nunca he conocido, excepto una vez, a una persona verdaderamente rebelde. Pero ¿qué hacemos cuando, Haz de Shalom, tenemos algún amigo o incluso algún hijo o algún pariente que es rebelde y que no se puede hacer nada? Bueno, en el judaísmo lo mandamos a una yeshiva, lo mandamos a que se junte con gente buena y esa influencia lo absorbe, así como el ketore dulce absorbe el amargo, y ya es una ofrenda que aporta mucho incluso al servicio de Dios. Entonces mi recomendación es que investiguen verdaderamente si acaso hay una persona, ¿verdad?, con tendencias de rebelión, pues tratar de cambiarle el ambiente de amistades e integrar a la persona a un ambiente de amistades, de paz y de shalom y de servicio a Dios. Y esa es la solución. ¿Para qué? Para que simplemente por la misma naturaleza de la persona vaya cambiando naturalmente y se convierta en una ofrenda de incienso y dolor agrado al Eterno. Shabbat Shalom, con el Rabino Ben David. Shabbat Kodesh.